¿Cómo les va? Es un placer reunirnos con ustedes cada tanto aquí en los canales digitales de Caracol Radio, juntos más compañía. Mi nombre es Andrés Pulido y como siempre reunimos a expertos en diferentes áreas del conocimiento para venir a compartir ese conocimiento con ustedes, las personas que siguen todos los canales digitales de Caracol Radio. Este tema del que vamos a hablar hoy no puede ser más pertinente, no puede ser más apropiado para la coyuntura social, para la coyuntura económica, para la coyuntura política que vive nuestro país. Vengo a hablarles hoy, a hacerles una invitación muy especial al Congreso Mundial de Derecho Constitucional 2026. Este evento internacional se llevará a cabo en el mes de julio, del 6 al 10 de julio, y la organización, la entidad, la institución que organiza y que lidera es nada menos que la Universidad Externado de Colombia, una universidad que es un pilar de la educación, es un pilar social en nuestro país, con una de las historias más interesantes, con uno de los aportes más grandes, no solamente a las diferentes áreas del conocimiento, sino, como decía, a la construcción social de toda nuestra nación. Tengo dos invitados muy especiales que representan hoy a la Universidad Externado de Colombia y tengo el gusto de saludar al doctor Hernando Parra Nieto. Él es el rector de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Parra, bienvenido a Caracol Radio. Andrés, muchas gracias por esta invitación. Muy complacido de estar aquí en su programa. Doctor, son un poco más de 140 años de existencia de la Universidad Externado de Colombia y me parece que es una universidad, una institución que ha logrado mantener por más de un siglo y medio sus pilares de pluralismo, tolerancia, educación para la libertad y respeto por la diversidad ideológica. Hoy más que nunca necesitamos esos pilares en la sociedad. Así es, Andrés. Creo que esos principios torales fundamentales del externado tenemos que ponerlos en práctica hoy más que nunca. Están más vigentes en este momento que durante muchas décadas anteriores. 140 años formando profesionales, formando juventudes, aportando al conocimiento, generando para la sociedad un sitio de encuentro en estos valores. Eso es lo que ha hecho el externado, educar para la libertad. De manera tal que nos sentimos muy complacidos de este onomástico del externado que celebramos el 15 de febrero pasado con gran regocijo por parte de toda la comunidad universitaria y recibimos también naturalmente la congratulación del país en general. Qué bueno, y nos unimos también a esa celebración. Tengo también el gusto de presentar para ustedes al doctor Humberto Antonio Sierra Porto. Él es el director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Sierra, bienvenido a Caracol Radio. Muchas gracias, Andrés. Nada menos tiene usted sino liderar uno de los pilares fundamentales de la universidad. El externado ha sido un referente jurídico en nuestro país. Entiendo bien que fue la primera universidad en liderar el área de derecho, además, desde nuestro ámbito laico, apartándose de la iglesia. ¿Qué significa para usted en este momento liderar nada menos que esto de los pilares democráticos, de los pilares de la justicia de nuestro país, como es el Departamento de Derecho? El honor y la responsabilidad la ha tenido siempre el rector, que tuvo la generosidad de encomendarme la labor de dirigir un departamento que tiene unas peculiaridades fascinantes. Es una unidad académica en la cual hay más de 50 doctores formados por la universidad y además tiene más profesores que cualquier facultad de Derecho y no es la más grande de la universidad. Nuestra universidad forma más de la tercera parte de todos los abogados del país en posgrados, con lo cual lo que quiero indicar no es nada diferente de la inmensa responsabilidad que tiene el equipo de trabajo del departamento, de la unidad de Derecho Público en nuestra universidad y por eso tenemos que estar a la altura de semejante congreso que estamos organizando. El doctor Sierra, para el doctor Parra, para estos momentos en los que vivimos, estamos hablando de una historia de 140 años y en este 2026 la educación en Colombia enfrenta probablemente uno de sus momentos más complejos. Si hablamos de deserción, de otras vías de acceso a la educación que ofrecen las plataformas digitales, ahora estamos hablando cada vez más de inteligencia artificial. Cada vez hay más desafíos para instituciones, sobre todo instituciones históricas como el externado. ¿De qué manera están afrontando ustedes esta complejidad educativa de nuestro país? Andrés, ciertamente la educación está viviendo uno de los momentos de mayor desafío, no solamente en Colombia, sino en el mundo y en los últimos 200 años. Nunca antes nos hemos sentido con tantos retos frente a los proyectos educativos. Primero por la tecnología, como usted lo menciona, pero también por la inversión de la pirámide demográfica y en tercer lugar por cierta tendencia que ha tratado de dejar la educación en un segundo plano, de desplegar la educación a un plano de no importancia.
Frente a ello, los educadores tenemos que luchar precisamente. Primero, incorporando la tecnología a las aulas. ¿Cómo podemos llevar esa tecnología a mejorar las funciones pedagógicas? En segundo lugar, si bien tenemos menos estudiantes, tenemos que dar lo mejor y con extraordinaria calidad para atraer esos estudiantes. Y en tercer lugar, insistirles a las nuevas juventudes, porque la educación ahora es de larga vida, y a toda la población en general, a la ciudadanía, a la sociedad, que la educación sigue siendo un valor fundamental, que la transformación de una vida precisamente se puede lograr de mejor manera con educación. Muchas veces estos temas de la educación temporal, de una educación por una vía virtual de pocos días y demás, puede generar una herramienta útil para un día, pero la educación superior, la educación con fundamento, precisamente genera una herramienta para toda una vida. Y específicamente en el Departamento de Derecho Constitucional, doctor Sierra, ¿de qué forma han venido ustedes también actualizando no solamente su programa, no solamente sus herramientas, sino también la manera de que las nuevas generaciones vayan abordando nada menos que la justicia y que el derecho y la constitución de nuestro país? Estamos en un momento, como decía el rector, fascinante y con unos retos de primer orden, una magnitud impresionante. Históricamente, desde la Revolución Industrial, a medida que se van desarrollando nuevos inventos, nuevos desarrollos, la sociedad va cambiando. Pero esto está evolucionando de una manera frenética. Los cambios cada vez son más rápidos. Hoy en día, además de todo lo que supone la inteligencia artificial, todos los cambios demográficos, todos estos temas que acaba de señalar el señor rector, estamos con unas perplejidades por el cambio del orden internacional, por una corriente anti-woke, antiderechos. La gente a veces tiene una falta de entusiasmo por ideas sobre libertad, sobre democracia que no suenan como cercanas y son mucho más proclives a responder necesidades básicas, una mejor economía, unas mejores condiciones de trabajo, y lo demás en muchas ocasiones no importa. Esos cambios, esos cambios en el paradigma internacional, en la forma de entender el Estado, entender el derecho, hacen que existan unos retos de primer orden por parte de quienes nos dedicamos a la educación. La realización del Congreso Mundial está precisamente en el núcleo de esta preocupación. La reflexión es, ¿y cómo hacemos para que el derecho, la institucionalidad, sigan siendo importantes? ¿Cómo estar a la altura de los cambios tan frenéticos que se están dando en la actualidad? Y llega, doctor Parra, este Congreso en un momento que lo decíamos ahora, en un momento más que coyuntural y más que apropiado. El Congreso Mundial de Derecho Constitucional 2026. Se ha discutido por cuenta de la campaña política sobre la Constitución, que si hay una amenaza a la Constitución, que si se va a respetar la Constitución, que de qué manera vamos los colombianos a regirnos con la Constitución, que si había que cambiarla o si no había que cambiarla, y eso hizo parte fundamental de la agenda que marcó los últimos meses en nuestro país. El Congreso Mundial de Derecho Constitucional, esto ya es un evento tradicional, entiendo que se realiza cada 4 años. Ahora, ¿con qué llegan? ¿Con qué visión llegan ustedes de la Constitución de nuestro país y de la manera de abordarla para este Congreso? Andrés, ciertamente, cada 4 años se celebra la primera vez en Colombia. Logramos ganar por concurso la sede del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, motivo de orgullo para nuestro externado. Y el tema para este Congreso es el de constitución sostenible, constitucionalismo sostenible. La Constitución, todos sabemos de ella, por cultura general, la norma de normas, la norma que rige como eje el funcionamiento de las sociedades. Y llega en un momento con ese adjetivo de sostenibilidad, sostenible. La sostenibilidad es un concepto nuevo, novedoso, generado entre otras cosas por la interacción entre las naciones. Las Naciones Unidas ha desarrollado unos objetivos de desarrollo sostenible y tiene que ver con muchos aspectos. Se han dispuesto más de 17, pero yo lo resumo en 3. Buen gobierno, preservación de las democracias, defensa de los estados de derecho, precisamente para atender estas situaciones hoy alarmantes, tendencias de populismo, totalitarismos, etcétera. Una primera pregunta que vamos a resolver aquí en nuestro Congreso. Segundo, desarrollo social. ¿Cómo se pueden desarrollar las sociedades buscando prosperidad, pero precisamente preservando los derechos fundamentales, logrando unas sociedades con menos desigualdades? ¿Qué papel deben cumplir las constituciones en este punto? Y tercero, a veces creemos que sostenibilidad tiene que ver solo con medio ambiente. Ya se lo he demostrado que no, es un concepto muy amplio, pero está el medio ambiente.
cómo preservar los recursos, utilizar los que necesitamos hoy sin dejar los recursos totalmente agotados para que las generaciones futuras no tengan esos recursos. Entonces, ¿cómo hacemos uso racional de ellos? Y todo esto, entonces, estos tres dimensiones se enmarcan dentro de ese concepto de constitucionalismo sostenible. Es lo que vamos a discutir. Entonces, como usted se dará cuenta, pues el Congreso va a tener unos ejes de discusión maravillosos en un mundo cambiante, en un mundo donde encontramos unas situaciones políticas bien interesantes de polarización, no son solo de Colombia, son del mundo, crisis climática, cómo atender esa crisis climática, movimientos sociales en busca de mejores derechos, mejores oportunidades. De manera tal que la oportunidad resulta extraordinaria en este momento de la sociedad colombiana y de la sociedad global. ¿Qué atributos vio la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, que es la entidad que se encarga de la organización cada 4 años, en el externado para entregarle la sede? Porque esto es como el Mundial del Derecho Constitucional, ¿no? Otro motivo de orgullo, concursamos con universidades y centros de pensamiento muy prestigiosos en el mundo. Y quiero contarle que la Universidad de Bolonia estuvo en la final, digamos, en la final para la adjudicación de la sede, y el externado ganó esa sede, precisamente yo creo que como un reconocimiento a su tradición jurídica y a su tradición como universidad, una universidad que estudia, que aporta a las ciencias sociales. Esa tradición, ese legado que hemos construido en el externado y la celebración de nuestros 140 años, unido a nuestra seriedad académica, a toda la estructura también financiera, a la respetabilidad que tiene el externado en el concierto universitario y social colombiano, creo que jugó un papel determinante en la adjudicación de esta sede. Doctor Sierra, hablemos un poco de la oferta. Obviamente sabemos que es una oferta amplia, que va a tener una cantidad enorme de invitados, además de primer nivel. Pero además de los pilares de los que hablaremos en un momento, en términos de oferta, ¿qué se van a encontrar los asistentes a este Congreso Mundial de Derecho Constitucional? ¿Qué es un Congreso Mundial? Es un congreso donde se reúnen magistrados y jueces constitucionales de todo el mundo. Es un encuentro en donde se reúnen los profesores de ciencia política, de derecho constitucional, de derecho administrativo, más relevantes de todo el mundo. Es una reflexión que se hace desde la administración pública. Personas, dirigentes, ministros de distintos países se reúnen en Colombia. Y la idea es reflexionar en grande, tener una visión de Estado, hacia dónde vamos. ¿Cómo hacemos para que los diseños institucionales, las normas constitucionales también, contribuyan, como lo decía el rector, a que las nuevas generaciones tengan un esquema de funcionamiento que les permita un goce de sus derechos y lograr un bienestar general? Entonces es una reflexión filosófica, es una reflexión de fondo que permite que todos estos distintos sectores, intereses, confluyan en la realización de una gran fiesta intelectual. Los grandes cambios que hay en este momento, el cambio climático, las nuevas tecnologías, cómo eso impacta en el día a día y en el funcionamiento de los estados. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, con nuestros relojes electrónicos, se puede perfectamente calibrar si un mensaje político es agradable o desagradable o genera irritación a una persona, y de esa manera perfectamente los estados pueden tener un control totalitario sobre cada uno de los sentimientos y la manera de expresar de los ciudadanos. Ejemplos como ese muestran cómo las tecnologías y el relacionamiento político están muy unidas. ¿Qué clase de mundo vamos a tener con ese tipo de innovaciones tecnológicas? ¿Cómo hacemos para enfrentar los temas de cambio climático? ¿Cuál es el papel del derecho internacional para resolver este tipo de fenómenos? Todos son, digamos, las ofertas que vamos a tener. El Congreso, como es un Congreso mundial, además de discutir los temas clave, también nos pone en la actualidad. ¿Cuál es el problema central en materia de discusiones públicas que tiene Italia? Tienen una reforma judicial de primer orden. ¿Cuál es el problema que tienen en España? ¿Cuál es el problema que tienen nuestros vecinos en el Perú? Con el problema que tienen de que los presidentes los andan tumbando permanentemente el Congreso, el Parlamento, por el diseño político. Y así sucesivamente, el Congreso permite tener una actualidad de qué pasa en el mundo y al mismo tiempo hacer una reflexión sobre los temas más relevantes. En nuestro Congreso prácticamente están invitados la mayor parte de los expresidentes del país a participar y a reflexionar sobre qué es el país y para dónde va alrededor de distintos problemas. Se van a discutir
qué grandes reformas constitucionales y políticas requiere el país y probablemente va a ser un escenario magnífico para que el próximo gobierno tome nota de los muchos temas sobre los cuales debe trabajar. Hablemos un poco sobre los pilares, señor rector. Tengo entendido que la estructura de este evento va a girar en torno a la democracia, al Estado de Derecho, a derechos humanos en la realidad y a deberes humanos. Quiero arrancar por ese primero, por la democracia. Creo que Colombia dio un ejemplo de participación democrática para las recientes elecciones y demostramos que el voto sigue siendo el que manda y el pueblo sigue tomando las decisiones a través de su voto. ¿A través de qué mecanismos vamos a reflexionar sobre la democracia en este Congreso Mundial de Derecho Constitucional? Andrés, mire, tenemos una gran oportunidad, como usted lo ha dicho. Acabamos de ejercer nuestro voto, acabamos de participar en democracia. Entonces, en el Congreso vamos a reflexionar también sobre el papel de las sociedades en esta democracia. Cómo las democracias pueden corregir sus imperfecciones, por ejemplo. No existen democracias perfectas, pero las democracias siguen siendo el mejor modo de gobierno, como siempre se ha dicho. Tenemos que ver es cómo podemos preservarlas. Lo que no puede aniquilarse es el concepto de democracia, cómo practicarla. Eso va a ser parte del debate. ¿Cuál es el llamado a las sociedades para ejercer en democracia? ¿Qué peligros y qué riesgos tiene la democracia? Porque tenemos que observarlos. ¿Y cómo podemos asegurar que nuestra sociedad, y sobre todo las sociedades que vienen, cómo podemos formar en democracia? Porque una tarea nuestra como universidades y como educadores no es solamente divulgar toda la teoría democrática, las reflexiones sobre la democracia, sino cómo podemos precisamente generar actitudes democráticas en la sociedad y formar. Mire, el concepto de democracia, Andrés, es un concepto que debe aprenderse desde los primeros años de escuela. ¿Cómo participar? ¿Cómo contribuir? ¿Cómo podemos determinar que como ciudadanos tenemos, por supuesto, derechos, pero también obligaciones? A veces en las sociedades creemos que solamente tenemos derechos, que al Estado solamente hay que pedirle, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que nuestra sociedad sea un lugar mejor para la coexistencia de todos? Este concepto, el de Estado de Derecho, está fresquito para muchas personas porque el presidente electo, en las declaraciones que dio el día de hoy mientras recibía su credencial como presidente de la República de parte del Consejo Nacional Electoral, instó a los grupos que están fuera de la ley, a los grupos criminales, a someterse al Estado de Derecho. Y usó ese concepto. El Estado de Derecho. ¿Por qué es importante, doctor Sierra, hablar del Estado de Derecho en el evento internacional y de derecho constitucional más importante del mundo? ¿Qué es Estado de Derecho? Se lo digo sencillito. Es lo contrario de la arbitrariedad. Es un sistema político que está articulado para evitar que los gobernantes puedan hacer lo que quieran. Eso es Estado de Derecho. Pero democracia, Estado de Derecho, es una reflexión de la mayor relevancia y tenemos que tratar de aterrizarlo. Mire el tema en nuestro país vecino, en Venezuela. Los venezolanos, hubo un momento en que les pasó una cosa que a nosotros nos pasa, y es que las clases dirigentes, las universidades, las personas que tienen algo que pensar y decir en esa sociedad, consideraron que la política no era digna, era producto de la actividad de personas que se la pasaban actuando de una manera inadecuada, con corrupción, con clientelismo. No era una labor digna y se desentendió la buena parte de la sociedad de la política. Miren dónde están. Todavía no se han recuperado, ojalá que vayan en mejor camino. Nosotros tenemos que tener convicciones de que tenemos que participar en democracia. Ese es el externado y esa es la filosofía de lo que decía nuestro rector. Nosotros no podemos ser indiferentes a participar en el país, sino cualquier advenedizo puede terminar siendo elegido presidente o gobernando en el país. La idea es que no dejemos la política es muy importante como solamente como para dejárselo a los políticos. Esa es un poco la reflexión, pero es de la mayor relevancia reflexionar sobre cómo hacemos para que el Estado sea racional. Las discusiones en política, yo creo que todos compartimos la perplejidad y también el desasosiego de ver cómo las discusiones cuando se hacen las elecciones son sobre temas banales, no son sobre temas esenciales. Tenemos que buscar los mecanismos para que la inteligencia del país construya y mejore la sociedad colombiana y no dejársela a personas que de manera improvisada entren a decidir estos temas. Parte de estas reflexiones son las que en el fondo están como la realización de un evento de este tipo, que la sociedad colombiana, que toda la academia, que la jurisdicción, que los quienes reflexionan sobre el Estado tomen conciencia de la necesidad
transformar la sociedad para bien y de los mecanismos y de las experiencias que se están dando en el resto del mundo. Señor rector, el tercer pilar, me gustó mucho el planteamiento y me llamó la atención porque está planteado como derechos humanos en la realidad. Sí, claro. Vamos a hacer un aterrizaje, una observación, digamos, crítica también de la forma como estamos viendo los derechos humanos, la aplicación de los derechos humanos. ¿Por qué le pusimos este apellido al pilar de en la realidad? Porque generalmente, Andrés, se habla de derechos humanos en un concepto teórico, pero ¿cuál es la realidad de los derechos humanos? ¿Cuál es verdaderamente el alcance que tienen y cómo podemos reclamarlos? ¿Cómo podemos participar en su afianzamiento? ¿Qué puede hacer el Estado para garantizar esos derechos humanos? Derechos humanos, ¿en qué consisten esos derechos humanos? Es naturalmente el derecho a la vida, es el derecho a la libre expresión, es una mixtura de derechos. Eso es precisamente lo que queremos discutir. Muchas veces en las sociedades se presentan situaciones de discordia frente a conceptos que no comprendemos. Y creo que el Congreso es una gran oportunidad para precisamente fijar cuál es el alcance específico de esos derechos, cómo podemos hacer realidad, ver, materializar esos derechos. Parte de los temas constitucionales también tienen que ver con que las constituciones que consagran derechos y también deberes puedan encontrar la forma de trasladar esto a la realidad de las sociedades. Mire, con todas las críticas que pueda tener la Constitución de 1991, yo soy un gran defensor de ella, porque creo que esta Constitución sí acercó una norma que antes veíamos un poco etérea a la realidad de los ciudadanos. Hoy usted le pregunta a un ciudadano cualquiera, inclusive personas que pueda que no tengan mayor conocimiento jurídico, y les pregunta acerca de la acción de tutela, y todo el mundo sabe que es una tutela. Es un gran, inmenso logro de nuestra sociedad. Derechos, derecho a la vivienda, derecho a la expresión, derecho a la salud. El mayor número de tutelas, el doctor Sierra me puede confirmar, tiene que ver con el derecho a la salud. Seguramente, mire, todas las posibilidades que existen en nuestra Constitución para asegurar esos derechos. Pero en el concepto de derechos humanos hay que saberlos dimensionar, enmarcar ese concepto precisamente para poder demandar su aplicación real, que es lo que va a pretender el Congreso en esos debates. El doctor Parra se ha referido en un par de sus intervenciones no solamente a derechos, sino a deberes, porque también los ciudadanos tenemos que ser activos y tenemos compromisos también con la sociedad, no solamente recibir y beneficiarnos, sino también aportar. Y por esa vía, imagino yo, va el cuarto pilar, que son los deberes humanos. Se va a reflexionar también sobre eso, sobre el compromiso que tenemos los ciudadanos para no solamente ser beneficiarios de derechos, sino también promover esos derechos y ejercerlos. Derechos y deberes son dos caras de una misma realidad. El punto de los derechos es de la mayor relevancia y de las obligaciones correspondientes que existen, porque hoy en día, primero, hay una serie decíamos, está cambiando la realidad social y eso está afectando la manera como percibimos los derechos y las obligaciones. Hoy en día, la libertad de expresión, el derecho a la honra, el derecho a la intimidad en un contexto de redes sociales. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son los límites reales que se pueden dar? Oye, en lo que decía el rector, en materia de salud. En salud nosotros tenemos un pilar, un principio que es valioso, que todos los colombianos tenemos un consenso, pero ¿hasta qué punto es realista? La salud en Colombia tiene que ser para todos los servicios y para todos los medicamentos. Y es el único país del mundo en donde se establece de una manera tan amplia. ¿Será que el país puede sostenerlo o no puede sostenerlo? Entonces, obligaciones que están detrás de todo derecho, es necesario reflexionarlas. Hoy en día hay unas corrientes involucionistas en materia de derechos. Hay unas tendencias a tratar de rechazar los derechos de las minorías, de los sujetos de especial protección, los derechos de la población LGTBI. ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? Para nosotros es de la mayor relevancia hacer reflexiones sobre ese particular. Eso es un congreso. Es plantearse a dónde vamos, qué somos y para dónde vamos. Las preguntas esenciales de una persona se trasladan al Estado y se trasladan a la sociedad. Hablando de preguntas esenciales, claro, para las personas que provienen del ámbito del derecho, el reconocimiento que recibe el país a través de la Universidad Externada de Colombia con este congreso, pues es indudable. Que Colombia reciba ahora y acoja a través de su universidad más importante en materia jurídica el Congreso Mundial de Derecho Constitucional 2026, pues es un reconocimiento que debe hacernos sentir muy orgullosos. Para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo y que seguramente están pensando, eso es una cosa de abogados.
Eso es una cosa de jueces, eso es una cosa de presidentes de cortes constitucionales, eso no tiene que ver conmigo. La pregunta es para los dos. ¿Por qué sí tiene que ver con las personas? ¿Por qué eso tiene que ver con mi mamá, con mi vecina, con el señor del taxi? ¿Esto qué tiene que ver con el ciudadano de pie, señor rector? Porque la Constitución es la norma de normas, independientemente de que seamos o no estudiosos del derecho, abogados y demás. La Constitución tiene que ver con todos nosotros. Es uno de los grandes alcances, además de la humanidad. No es un concepto muy antiguo, Andrés, entre otras cosas. Ya tendremos oportunidad de hablar de Constitución, no es el momento, pero es un concepto relativamente moderno, que tiene que ver con ese contrato social, con cómo hemos podido lograr ponernos de acuerdo en una norma general para garantizar la coexistencia de todos. Entonces, la Constitución tiene que ver con todos nosotros. Y por ello, este Congreso, en el cual también hemos recibido un apoyo, y valga la mención decirlo, de la Corte Constitucional de Colombia, a donde acudimos todos los ciudadanos. La Corte Constitucional es copartícipe, coprotagonista de este gran Congreso. Estamos además muy reconocidos con ella por el respaldo que nos ha brindado. Y mire usted que la Corte Constitucional, a ella puede lograr llegar cualquier ciudadano, con una tutela, con una solicitud a la Corte, con una acción de inconstitucionalidad. De manera tal que es un concepto ciudadano, un concepto cívico. Y aprovecho su oportunidad para decirle algo, Andrés. Tenemos que volver a la educación cívica. La educación cívica se ha eliminado de muchos pensum en la educación media, y la cívica es fundamental porque le corresponde a cada ciudadano. Doctor, ¿por qué esto tiene que ver con mi mamá? Tengámosla a ella de ejemplo. ¿Por qué para mi mamá es importante el Congreso Mundial de Derecho Constitucional 2026 en el externado de Colombia? Bueno, los temas que son propios del Congreso son temas que afectan a la ciudadanía. Por supuesto, así como a todos nos afecta la medicina, pero no todos sabemos cómo curar a las personas, hay algo de eso. Es decir, los temas que están dentro del Congreso son temas que tocan a la sociedad en la medida en que los derechos humanos son un elemento absolutamente transversal, aplica para todos. Pero hay unos debates que también son de la mayor importancia. En el Congreso, por ejemplo, se está discutiendo qué hacer con la política de tierras, cómo hacer para desarrollar la agroindustria en nuestro país. Son temas, el derecho a la propiedad, se puede hablar de una manera abstracta como si fuera un tema de abogados, pero cuando le dicen cómo hacemos para que la Orinoquía funcione, cómo hacemos para que en todas partes del país no se maneje el tema de tierras de la misma manera, cómo hacemos para hacer la reparación de las víctimas que han sido despojadas de sus tierras dependiendo de la zona, cuándo darles dinero, cuándo restablecerlos en su sitio. Esos son temas que tocan a la ciudadanía en todos sus aspectos. Entonces, no es solamente esto, el gran debate sobre los temas de salud. Se van a dar varias actividades sobre el cual, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, y entonces ahora ya bien, no va a ser el Estado el que va a prestar toda la salud. Y entonces, ¿qué pasa con las EPS? ¿Será que hay que hacer una quita, hay que permitirles, hay que descontarles del dinero que se debe, porque es mucho el dinero que se debe? ¿Cómo hacemos para financiar las deudas que tiene el Estado? ¿Será que seguimos con ese sistema de salud? Prácticamente todos los temas que afectan al día a día del ciudadano son los temas que van a ser objeto del Congreso. Así que por eso es un tema en el cual participan científicos políticos y también, por supuesto, los juristas. Y yo quiero destacar resaltar una idea que decía el doctor Hernando, nuestro rector, y es el tema de que a Colombia le dan este reconocimiento para realizar el Mundial de Derecho Constitucional justo en la época del Mundial de Fútbol, esencialmente por el trabajo que ha hecho Colombia en materia de protección de derechos y del trabajo que ha hecho la Corte Constitucional. Los jueces de Colombia son los que se han ganado todo este mérito y por eso es que nos han llamado la atención. Este es un evento en el cual participan todas las universidades del país. En distintos eventos confluyen. La Universidad Externado de Colombia, por la dimensión, por el número de profesores, estaba llamado a ser la persona que actúa como anfitrión, pero es de toda la sociedad, de toda la academia y particularmente la labor de lo que han hecho sin duda alguna la Administración de Justicia y la Corte Constitucional. Por eso se va a realizar el homenaje de los 35 primeros años de la Constitución. Va a ser el primer evento que se va a dar dentro del Congreso de la República, donde la Corte Constitucional, todos sus magistrados con los invitados más relevantes que existen en este momento, van a ser parte del primer evento para mostrar la trascendencia y la importancia que tiene este evento y que tiene el tema del derecho constitucional para el país. Y para un evento de semejante magnitud, señor rector, ¿cómo se está preparando la Universidad Externado de Colombia? Yo tuve
el privilegio de visitar la universidad recientemente, tiene unas instalaciones extraordinarias y sabemos que es un escenario de lujo. Se van a usar las instalaciones de la universidad exclusivamente, vamos a tener otros puntos de referencia en la ciudad. ¿Cómo se prepara la institución para recibir este evento tan importante? Qué maravillosa pregunta, Andrés, porque precisamente hemos querido que todo el funcionamiento del Congreso se desarrolle en el campus de la universidad. Como lo manifestaba el doctor Sierra, inclusive la Corte Constitucional de manera muy diferente decidió celebrar los 35 años de la Constitución el día de la instalación a las 9 de la mañana, la instalación será a las 2, pero lo va a hacer en nuestro campus. Entonces, tomando presente que tenemos una época de receso, todas las aulas y todas las instalaciones de la universidad estarán dispuestas para atender el Congreso. Tenemos ya un número muy alto de inscritos, pero nuestra universidad tiene capacidad de albergarlos a todos. Nos estamos reuniendo además con un equipo logístico muy importante, con el equipo académico, para ofrecer tanto las actividades académicas como también actividades que llamamos paralelas. Discusiones particulares, vamos a tener también una oferta cultural muy grande, vamos a tener un mercado campesino, entre otras cosas, vamos a tener la visita de 600, 700 visitantes extranjeros, una presentación de galería de arte, vamos a tener unos conciertos, entonces vamos a tener toda una serie de actividades para mostrar también lo mejor de Colombia en un campus como el nuestro, que es un campus verdaderamente hermoso. Tenemos nuestros jardines, que son precisamente un motivo de orgullo de la universidad, la flora y la fauna que preservamos en el externado. Apenas a 950 metros de la Plaza de Bolívar tenemos un refugio natural único como es el externado, un manejo de aguas además de manera sostenible, entonces tenemos muchos aspectos. Tenemos un programa, entre otras cosas, que se llama Caracol Sostenible, Claro, que lo apoya la Universidad Externada de Colombia, y ello da buena cuenta también de por qué fuimos nosotros seleccionados para albergar este magno evento, que está abierto a todos, y ojalá ciudadanos también nos puedan visitar en nuestro campus, que es un campus abierto, como es la libertad que profesamos y que llevamos como sello de nuestra identidad. totalmente. Pues no solamente el programa Caracol Sostenible, sino toda la plataforma Sostenibilidad de Caracol está orientada por parte de la Universidad Externado de Colombia. 140 años siendo un referente del conocimiento, un referente de la vida civil y siendo un referente de la educación para Colombia. Más que merecido este reconocimiento para la Universidad Externado de Colombia. Quiero hacerles una invitación muy especial para que sigan la página web, las redes sociales y por supuesto estén muy pendientes de Caracol Radio, porque también vamos a estar nosotros haciendo un cubrimiento muy especial de este Congreso Mundial de Derecho Constitucional 2026. Más de 1000 referentes internacionales de primer nivel van a visitar nuestro país para ser parte de una de las conversaciones más importantes que hemos tenido en los últimos años. Doctor Humberto Antonio Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, bienvenido siempre a Caracol Radio y nos honra con su presencia. Muchas gracias a ustedes. Doctor Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia, qué privilegio conversar con usted, qué gusto recibir estas buenas noticias de parte de la Universidad Externado y sobre todo qué felicidad tan grande saber que la juventud, que el conocimiento está preservado para muchos, muchos, muchos siglos más a través de la Universidad Externado. Muchas felicidades. Muchas gracias, siempre bienvenida y bienvenidos todos a ella. Y ustedes pendientes, porque llega el Congreso Mundial de Derecho Constitucional 2026 del 6 al 10 de julio. Pendientes de la programación y, como les decía, pendientes de Caracol Radio, que tendrá un cubrimiento muy especial para ustedes. Es un gusto encontrarnos para traer estos temas maravillosos y compartirlos con ustedes, la audiencia de Caracol Radio. Juntos, más compañía. Hasta la próxima. Lo tenemos. Muy agradecido, Andrés. Bueno, esperamos haber pasado